Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, ¿quién será para llenarme ese vacío? Encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Y Jesús
Muy buenos días, hermanos amados. Gracias le damos a nuestro Dios por la nueva oportunidad que nos da de estar aquí, aprendiendo un poquito más de su palabra. Yo creo que en este tiempo de dificultad, lo más que podemos hacer es sacarle provecho al tiempo. Y qué mejor forma de sacarle provecho al tiempo estudiando la palabra de Dios. Oremos, dirijámonos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y rogamos, Señor amado, una vez más que permitas que el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos guíe, nos enseñe y nos haga recordar todas y cada una de las cosas que tú nos has legado aquí en tu palabra. Señor, bendice tu iglesia y bendice a cada persona que está viendo y escuchando este programa. Te lo pedimos, Señor, solicitamos tu dirección, Padre Celestial, que la sabiduría venga de parte tuya. Lo pedimos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, una vez más estamos en el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 3 estudiando acerca de la iglesia de Filadelfia. Una iglesia modelo, una iglesia y la única iglesia de las 7 a quien el Señor Jesucristo no tiene palabras de reproche alguna. El Señor Jesucristo solo tiene palabras de elogio para la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer nuevamente en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios muy claramente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Note algo bien interesante que hemos venido aprendiendo. El Señor Jesucristo se presenta a ellos con ciertas características que definen también a la iglesia a la cual se está dirigiendo. Por ejemplo, se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. ¿Por qué? Porque esa era la vida de la iglesia. Vivían una vida de santidad. Se presenta a la iglesia de Filadelfia como el verdadero. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia caminaba siempre en la verdad, mantenía la verdad, solicitaba siempre la buena doctrina y la defendía. Ellos siempre estaban en la verdad. Por eso Cristo se presenta a ellos con esta autoridad, diciendo que Él es el santo, que Él es el verdadero, y también dice el que tiene la llave de David. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la autoridad que tiene Cristo, y tiene autoridad sobre la muerte y tiene autoridad sobre la vida. Y la iglesia de Filadelfia predicaba acerca de esta autoridad de Cristo y dice que Él tiene las llaves y tiene una puerta abierta. ¿Por qué? Porque era la oportunidad que la iglesia aprovechaba para predicar el evangelio. Y entonces en el versículo 8 Cristo les dice, yo conozco tus obras. No olvidemos que la palabra conocer significa relación. No olvide ese principio. Usamos para poder entender mejor la Biblia un principio que está en la misma Biblia que tiene que ver con lo eterno de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la palabra conocer aparece por primera vez, y este es el principio de la primera mención. Aparece por primera vez en el libro de Génesis capítulo 4 y dice que Adán conoció a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo. Conocer entonces, definido por la misma Biblia, aplicando este principio de la primera mención, cuando Dios menciona por primera vez la palabra conocer, nos habla de una relación íntima, personal, pero tan intrínseca como la relación que existe entre un esposo con su esposa. Entonces, cuando usamos la palabra conocer, la tenemos que usar en esta definición. El Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Qué está diciendo? Que Dios tiene una relación íntima, personal, estricta, muy íntima con las obras que la iglesia estaba haciendo. Entonces dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta. Nota algo bien interesante. La oportunidad, hemos aprendido, la da Dios. Él mismo dice, yo he puesto esa puerta. La puerta de la oportunidad, la puerta de la salvación, la puerta misionera, la puerta para poder salir a predicar el evangelio y para que mucha gente pueda entrar después de ser salvos a la iglesia.
¿Y quién ha puesto esa oportunidad? Dios mismo. Yo he puesto, dice, delante de ti una puerta abierta. Y está abierta. Y hablamos todo el tiempo de la semana pasada acerca de esa puerta de la salvación. El Señor dice, hoy es el día de salvación. He aquí el tiempo oportuno. Y queremos hacer un llamado a las personas que no conocen a Cristo, y lo hicimos en su debido momento, para que aprovechen esta oportunidad de entrar por esa puerta, porque un día esa puerta será cerrada. Y Él dice, la cual nadie puede cerrar. Nos habla del poder que tiene el Señor. El Señor es todopoderoso. Esa puerta de la oportunidad depende de Dios, gracias a Él. Y nadie la puede cerrar, dice, y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mire qué interesante. La iglesia de Filadelfia era una iglesia débil, pero basaba todo lo que ellos hacían en el poder de Dios. Aquí lo que está resaltando cuando dice, tú tienes poca fuerza, pero haces tantas cosas, estamos hablando del poder de Dios, porque todo lo que ellos hacían, lo hacían en su poder. Y no has negado mi nombre. O sea, que ellos estaban viviendo en una sociedad donde identificarse como creyentes a muchos les costó la vida, literalmente. Y Él está diciendo aquí, has guardado mi nombre, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. En aquellos años el saludo era salve César, y alababan al César porque lo consideraban Dios. Los cristianos dejaron de darle ese saludo al César y saludaban en el nombre de Jesús. Y entonces cambiar eso a muchos les costó la vida, la pena de muerte. He aquí yo entrego de la sinagoga. Ahora vamos al versículo 9. Mire qué interesante, y es el versículo que vamos a desarrollar esta mañana. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué interesante. A los que dicen ser judíos y no lo son. Mire, me llama la atención al leer este pasaje, porque hoy en día mucha gente está fascinada por las fiestas judías, está fascinada por las enseñanzas judías. Mucha gente quiere regresar a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que al leer este pasaje de estas personas que en aquella época, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, estaban en la iglesia de Filadelfia y se consideraban a sí mismos judíos sin serlo, hoy día ocurre exactamente lo mismo. Hay personas infiltradas, habiendo sido fascinadas por esta enseñanza equivocada. Por eso es que Pablo escribe el libro de Gálatas en el capítulo 3 a un grupo de personas que cayeron de la gracia de Dios y querían regresar y ponerse bajo la ley, querían transformarse en judíos, estaban fascinados. Mire lo que Pablo le dice en Gálatas capítulo 3 a los hermanos de la iglesia de Gálatas, un grupo de iglesias en el sector de Galacia que habían caído bajo la influencia de esta mala doctrina. Y déjeme decirle, muchas veces decimos cosas que aparentemente hieren la susceptibilidad de las personas, pero la verdad es la palabra de Dios. Así es lo que dice la Biblia. En cierta oportunidad, muchas personas, cuando Cristo desarrollaba su ministerio sobre la tierra, se fueron de su presencia diciendo, dura es tu palabra. Y entonces Cristo, al ver que mucha gente desertaba de las filas, voltea donde sus discípulos a preguntarles, ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro le contesta, sí, la palabra es dura, pero es una palabra que tiene vida eterna. Y yo digo lo mismo, la Biblia muchas veces encontramos palabras duras, pero ¿sabe qué? Es mejor decirle la verdad por dura que ésta sea, para que usted entienda. Estas personas, al igual que muchas hoy en día en la iglesia del siglo XXI, están desertando de la iglesia de Cristo, pisoteando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, menospreciando la vida de Cristo y su ministerio,
para regresar y ponerse bajo la ley. Y mira lo que le dice, como digo, no es nada nuevo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. ¿Sabes qué significa la palabra insensato? Alguien que ha perdido la sensatez. Alguien que está loco. Alguien que está tonto. Alguien que es un bobo, teniendo la verdad a la mano, desperdiciar la verdad por cosas absurdas. Y otras palabras un poquito más fuertes de lo que significa insensatez. Y les lanza una pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó? Wow, esa palabra fascinar significa hipnotizar, entorpecer, significa contraer tu mente. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hipnotizó? Y recuerde que todas esas astucias provienen del diablo. Note aquí la palabra. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué quiere decir? Que tratar de volver al judaísmo es un engaño, es una mentira. Y usted y yo sabemos que toda mentira proviene nada menos que el padre de la mentira, que es el diablo. Juan 8:44. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Entonces, cuando Pablo les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Está diciendo, están creyendo una mentira. ¿Por qué son tan insensatos? ¿Por qué son tan tontos? En la iglesia de Filadelfia existía ese problema como lo existe hoy en día en la iglesia del siglo XXI. Personas que están siendo fascinadas por las fiestas judías, por las ceremonias, por las enseñanzas, olvidando de que todas esas enseñanzas del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Cristo crucificado. El mismo Señor Jesucristo enseñó a los fariseos y dijo en cierta oportunidad, Moisés escribió sobre mí. Moisés escribió en el Pentateuco y todo lo que está escrito ahí apunta a un solo lugar y a una sola persona, Jesucristo, y a este crucificado. La iglesia de Filadelfia también había sido infectada por estas malas enseñanzas, por esta terrible doctrina. Y aquí vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego, dice el Señor, a la iglesia de Filadelfia. Hoy entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Quieren parecer, no son judíos, sino que mienten. Mire qué interesante, otra vez la palabra mienten. ¿Quién os fascinó en contra de la verdad? Dice Gálatas. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un día el Señor los va a juzgar, un día el Señor los va a traer y los va a humillar delante de la iglesia. ¿Qué podemos mirar aquí? Una enseñanza muy importante, que durante toda la historia bíblica vemos la gran oposición que Satanás ha hecho contra los planes de Dios. Siempre hay oposición. Y estas personas que se decían ser judíos sin serlo, eran una oposición para la enseñanza sana de Dios para su iglesia. ¿Quién está detrás de todo esto? El diablo. Él es el padre de la mentira. Él es el que vino a destruir los planes de Dios. Mire Juan capítulo 10, versículo 10. El Señor Jesucristo, hablándonos en este pasaje acerca de el buen pastor, acerca de las ovejas y el redil,
Aquí el Señor nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón, ¿y quién es el ladrón? El diablo. El diablo está robando las preciosas almas de la iglesia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué viene el diablo? Para hurtar, para matar, para destruir. Está hurtando las almas, está matando las almas, está destruyendo el cuerpo de Cristo con estas enseñanzas y estas doctrinas equivocadas. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si en tu iglesia hay un grupo de personas que están hablando de legalismo, de volver a la ley, caer de la gracia, no les prestes oído. Préstale oído a las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos mentirosos solo están llegando a las iglesias para hurtar, para matar y para destruir, como lo hicieron con las iglesias en Galacia y como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pon tu mirada en Jesús, porque Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces nuestra mirada debe estar y seguirá estando en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No olvidemos algo muy importante, hermanos. Dios creó al hombre para poblar el universo. Y poblar el universo de seres que lo amaran y lo adoraran. Pero ¿qué ocurrió? Lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3. ¿Qué ocurrió? Vino la serpiente y malogró todo. Dios crea su iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué ocurre? Lo mismo. Viene la serpiente y malogra y está tratando de malograr todo, poniendo en duda la palabra de Dios. Lo mismo ocurre hoy día. En Génesis capítulo 3, la serpiente puso en duda la palabra del Señor. Mire cómo aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1, con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y vienen preguntando como aquellos mentirosos que entran a la iglesia preguntando, ¿y por qué no regresan al judaísmo? ¿Por qué no guardamos tal fiesta o celebramos tal cosa? La serpiente entra y dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Hoy día exactamente lo mismo. Toman la Biblia, pero aquí en la Biblia dice tal cosa. ¿Y por qué no la están haciendo? Si Dios dice en su palabra tal cosa, ¿sabe qué están haciendo? Están poniendo en tela de juicio la sana doctrina del Señor. Cuestionando la palabra del Señor, poniendo en duda la misma palabra de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Luego vemos en la historia bíblica que Dios apartó un pueblo, sí, el pueblo de Israel. ¿Y para qué lo apartó? Para que le sirviera y fuera instrumento de bendición al mundo entero. Para eso lo apartó. ¿Qué hace el diablo? Vino el diablo y pone en este pueblo de Dios, un sentimiento de rebeldía, un sentimiento de rebelión contra Dios. Ellos comenzaron a mirar, teniendo un gobierno teocrático, quisieron tener un gobierno monárquico. Desechan a Dios para tener un gobernante, un rey. ¿Recuerda la historia? Dios levanta este pueblo para hacer bendición al mundo entero, pero viene el diablo y pone este sentimiento de rebelión en este pueblo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se rebelan contra Dios. Es la abominación desoladora, de la cual vemos en el libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo está enseñando sobre los últimos tiempos en el versículo 15. Y también el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quién es el misterio de la iniquidad? El diablo. ¿Y cómo está? Sentado, pasivo, inactivo. No. La Biblia dice, ya está en acción.
tiempo presente, acción continua. El diablo está trabajando a brazo partido, está trabajando sin descanso. ¿Por qué? Ya está en acción. Y esta verdad la podemos comparar con la verdad de la iglesia, que es una iglesia inactiva. Donde el apóstol Pablo tiene que escribir y decirles: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es una iglesia inactiva, una iglesia muerta. Y por eso se deja llevar y arrastrar por falsas doctrinas. Podemos mirar la historia desde el principio. Dios crea a un hombre y a una mujer limpios, santos, y esta obra la malogra el diablo. Dios levanta una nación para que fueran una bendición al mundo. Viene el diablo y malogra estos planes. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? La abominación desoladora. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Primero Adán, la nación de Israel, y entonces el Señor dice: ok, envío a mi Hijo Jesucristo. ¿Y a qué viene el Señor Jesucristo? A ofrecer un reino, el reino de los cielos y el reino de Dios a Israel. Pero, una vez más, entra en acción este misterio de la iniquidad y pone en el corazón de los judíos en la época del Señor Jesucristo un espíritu de rebelión, precisamente motivados por Satanás, y logran que crucifiquen al Señor Jesucristo. Siempre el diablo metiendo su cizaña, siempre el diablo metiendo la rebelión, siempre el diablo haciendo caer la obra del Señor. Mire Mateo capítulo 15, versículo 14. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Incitando al pueblo, incitando a los gobernadores, incitando a los líderes religiosos de la época de Jesús. El diablo. Recapitulando, podemos mirar en la historia bíblica la oposición de Satanás. Dios crea un hombre y una mujer limpios, santos. ¿Y qué hace la serpiente? Génesis capítulo 3, viene y cuestiona la palabra de Dios y malogra todo. Entonces Dios, en segundo lugar, levanta una nación para que sea una bendición al mundo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo viene y coloca en ellos un sentimiento de rebelión y malogra todo. Pablo le llama a este sentimiento de rebelión, esta influencia, el misterio de la iniquidad. Y Cristo dijo: ya está en acción la abominación desoladora. Y luego el Señor manda a su Hijo Jesucristo a ofrecer el reino de Dios y el reino de los cielos a los judíos para que la bendición fuera a través de esta nación. ¿Qué hace el diablo? Incita a los líderes religiosos, incita a los gobernantes. Y aunque ellos no encontraron maldad en Cristo, lo juzgan en una forma arbitraria, injusta, y el pueblo completo gritando: crucifícale. ¿Qué hace el diablo? Una vez más, mete su cola, como decimos. Dios establece la iglesia. En la historia de la Biblia, miramos ahora el establecimiento de la iglesia a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero el espíritu del anticristo sigue en oposición a la iglesia. Y aquí vemos en el capítulo 3, versículo 9, dice: he aquí, dice el Señor, yo entregué de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Una vez más, la mentira. Una vez más, el engaño. En el tiempo de Adán, lo mismo. Entra la serpiente y engaña a Eva y Adán. En el tiempo del florecimiento de la nación de Israel, lo mismo. Entra el diablo y engaña a la nación de Israel y los hace caer en idolatría. Usted conoce la historia a través de todo el Antiguo Testamento. Luego el Señor manda a su Hijo Jesucristo para ofrecer el reino. ¿Y qué hace el diablo? Entra a los líderes religiosos
y les vende una mentira y dice, no, este no es el Mesías, hay que crucificarle. Luego el Señor, a través del sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo, establece la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace el diablo? También está entrando, se está infiltrando. ¿Sabe por qué? Porque Él es la abominación desoladora que habló Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ministerio de la iniquidad de cual habló Pablo. Y está entrando a las iglesias con un solo propósito, mintiendo. Déjeme decirle que en todos los aspectos que estamos mencionando, en Adán, la serpiente miente. Frente a la nación de Israel, la serpiente miente. Frente a los líderes religiosos cuando tuvieron que crucificar a Jesucristo, la serpiente miente. Hoy día en la iglesia la serpiente se infiltra y la serpiente miente. Él ha usado y seguirá usando la misma estrategia y yo le voy a decir por qué. Porque el diablo no tiene necesidad de cambiar su estrategia. La ha usado por más de 2000 años. ¿Por qué no la cambia? No le conviene cambiarla. Porque le ha dado muchos resultados y buenos resultados. Ha engañado a la humanidad entera. Y no la cambia, ¿sabe por qué? Sencillamente porque el hombre no cambia. El hombre siempre sigue siendo el hombre tonto que se deja engañar fácilmente. Hoy día vienen las personas a enseñarnos acerca de judaizar. Mira que las fiestas aquí, mira que esto, mira que esta ceremonia, tenemos que regresar y ser como los judíos. Mienten. Mentira del diablo. El Señor, a través del apóstol Pablo, 2 veces en el libro de Gálatas habla acerca de que esas personas son anatemas. Anatema, porque están pisoteando la sangre de Cristo y su sacrificio. Es impresionante cómo hoy día con una facilidad entran a las iglesias, se infiltran con una mentira y mucha gente, igual que Adán, igual que la nación de Israel, igual que los líderes religiosos en la época de Cristo, creen esa mentira y se comen esa mentira. Y Pablo dice en Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién os perturbó? ¿Quién captó su mente? ¿No que son tan inteligentes? ¿Quién los entonteció? Es lo que está diciendo. ¿Quién te embobó? ¿Quién te dio una mentira y la creíste viendo la verdad? Y la única verdad está en Cristo Jesús. ¿Quién tiene esa capacidad? ¿El diablo? El padre de la mentira. Dios establece la iglesia y hoy se están infiltrando los falsos maestros con el propósito de engañar a los hermanos. Todo el sistema mundial es gobernado por el maligno. Y este maligno y sus enseñanzas son contrarios a los propósitos de la iglesia. Sí, Señor. La mentira es algo contrario a la verdad. Y todo el sistema mundial está gobernado por el diablo. En Marcos capítulo 6, verso 46, mire. Dice así la palabra del Señor. Estoy en Marcos capítulo 6, verso 46. Y después que los hubo despedido, dice la palabra, Cristo estaba con sus discípulos y los despide. Dice, se fue al monte a orar. El monte, un cuadro de la altura, de acercarme a Dios en oración. Y al venir la noche, tiempo de oscuridad, como el tiempo en cual atravesamos hoy día. Hoy vivimos un tiempo de oscuridad, un tiempo de noche. La barca estaba en medio del mar. Yo quiero mirar aquí un cuadro de la iglesia que está navegando en medio del mar. En el libro de Isaías, capítulo 57, verso 20, dice que, y compara el mar con la multitud. Un mar que nunca anda quieto, nunca anda sosegado, así es la humanidad.
y un mar que arroja cieno, dice Isaías. Así es la humanidad. El cieno es el excremento, la suciedad, el pecado. Nuevamente, Marcos capítulo 6, verso 46. Mire el cuadro, analice cada palabra. Y después que los hubo despedido, dice la palabra, Cristo a sus discípulos, se fue, ¿quién? Jesús, al monte a orar. Y al venir la noche, ya era de noche, tiempo de oscuridad. Cada vez que aparece un tiempo de oscuridad en la Biblia, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la humanidad. Al venir la noche, la barca, cuadro de la iglesia, estaba en medio del mar, las multitudes. Isaías 57:20 habla de eso. Y él, Jesucristo, solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, hoy día la iglesia está remando porque los vientos son contrarios, y aquí dice, porque el viento les era contrario. Hoy la iglesia de Jesucristo está pasando por un momento difícil de oscuridad. Hay pecado por todo sitio. Y nos toca en este mar turbulento de la humanidad remar con fatiga, remar con esfuerzo, porque el viento le es contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, y algún día les voy a enseñar qué significa esto, es impresionante. Ya estamos en la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Cristo vino a los judíos que estaban en la barca cerca de la cuarta vigilia. El Señor está por venir. Por eso es que se va a llevar a cabo la tribulación. La tribulación no es para la iglesia, es para los judíos. Porque ahí va a llegar Jesús para ellos y ellos lo van a reconocer como su Mesías. Y dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, tiempo de oscuridad, tiempo en que el mundo está debatiéndose en medio del pecado, ahí vino a ellos, andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Quién vino? El Señor Jesucristo, en medio de oscuridad, en medio de un mar turbulento, porque el sistema mundial está gobernado por el diablo y así es como se encuentra. Mire lo que escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, nuestro evangelio ahora está fatigado, predicándose pero con fatiga porque los vientos son contrarios. Y Pablo dice, el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, en los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pablo en Gálatas pregunta y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién te volvió tan obtuso de mente? ¿Quién oscureció tus pensamientos? La Biblia dice, el Dios de este siglo cegó. Piense conmigo. Cuando usted cierra sus ojos, ¿qué hay? Oscuridad. Cuando usted ciega su mirada, hay oscuridad, la luz no entra. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, en los cuales, en aquellos obtusos que no quieren entender, aquellos que se han embobado, aquellos que se han fascinado, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿y sabe quién es el Dios de este siglo? El diablo. El diablo cegó el entendimiento, puso en oscuridad tu entendimiento. Te hipnotizó, te embobó, pues. Oscureció tus pensamientos. ¿No? ¿Qué tan inteligente a veces nos decimos que somos? ¡Qué increíble! Mucha gente cae en el engaño del diablo y son personas sumamente inteligentes, ¿sabe? Muy intelectuales, muy leídos.
Y esto tiene importancia resaltarlo, porque la gran mayoría, por lo menos en mi experiencia que yo conozco, que han sido entorpecidos por el engaño del diablo, son gente muy intelectual, gente muy leída, gente muy versada. Pero esto no tiene que ver con la inteligencia. Esto es un problema del campo espiritual. El Señor dice, hablando de los incrédulos a través de la pluma de Pablo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El mensaje central es Cristo. No hay necesidad de volver al Antiguo Testamento, no. Y no estoy diciendo que no es importante. La Biblia toda es importante. Pero el Antiguo Testamento lo que hace es señalarnos la persona y el sacrificio de Cristo. La ley es el ayo, el maestro que nos lleva a Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo se resume en Cristo. Bajar nuestra mirada de Cristo es pisotear su sangre y menospreciar su sacrificio. Por eso Pablo les dice aquí muy claramente, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A ti que ya has escuchado de Cristo, que has saboreado de Jesús, ¿cómo te atreves a dejar la verdad para captar la mentira? ¿Y sabes cómo sucede eso? Porque hay un ser maligno que fascina la mente, hipnotiza, emboba, entorpece, oscurece la mente aún del más inteligente. ¿Quién? El Dios de este siglo. Porque este sistema mundial está gobernado por él. La Biblia nos enseña que el demonio mismo anda como león rugiente tratando de destruir al cristiano y por ende a su iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda? Alrededor. Y dice que es vuestro adversario. Todo lo que sea mentira y esté en contra de la sana doctrina es parte del adversario, nuestro oponente, nuestro enemigo. Y qué triste que muchos están engrosando las filas del enemigo en lugar de mantenerse con esa mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es lo que los Gálatas hicieron. Fueron hipnotizados, fueron fascinados a aquellos que ya conocían la verdad, aquellos que ya conocían el sacrificio de Cristo y cambiaron la mentira por la verdad. Prefirieron seguir la mentira que la verdad. Y Pablo dice, ¿quién te fascinó? ¿Quién otro? Si no es el padre de la mentira. La misma serpiente que en Génesis capítulo 3, versículo 1, fascinó y captó la mente de Adán y de Eva. ¿Qué está haciendo? Lo mismo. ¿No ha cambiado su estrategia? No necesita cambiarla, porque el hombre tampoco ha cambiado. Seguimos siendo los mismos tontitos de siempre. Olvidamos a Pedro. El león, nuestro adversario, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y qué triste que está devorando a muchas personas. Entra al mismo seno de la iglesia para destruirla. Es un estratega por excelencia el diablo. Entra ahí en el centro, utilizando a las mismas personas que están en la congregación, que disfrutaron y conocieron de la verdad de Cristo, para que se aparten
de ser cristianos. Esos falsos maestros entran, se infiltran. La Biblia dice, se visten como ángel de luz y están en la congregación con esa apariencia de cristianos. Y ahí van susurrando a los oídos de los hermanos en la iglesia, con que Dios os ha dicho tal cosa, con que el pastor está enseñando tal. No creas, eso es mentira. Dios le dijo a Adán, morirás si comes de este árbol. Y el diablo viene y dice, no, mentira, eso no vas a morir. Es importante. ¿Y cómo desenmascaramos a estos falsos maestros que se visten como ángel de luz? Conociendo la verdad de Dios. Miren, en 2 Corintios, el apóstol Pablo nos hace una advertencia en el capítulo 11, verso 14. Y no es maravilla, cuidado, no te dejes fascinar. Cuando Pablo en Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Es la misma palabra aquí. ¿Quién os maravilló? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién mostró, wow, esto es maravilloso? ¿Quién os maravilló? ¿Quién os fascinó? Lo mismo. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 14. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muerte. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Se disfrazan como ángel de luz. No, si el diablo es especialista en los disfraces. Se disfraza de 1000 maneras para engañar. Cuidado, porque estos falsos maestros traen mala doctrina. Y el diablo usa estas malas doctrinas, usando precisamente a los falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios. Pastor, pero la misma Biblia, claro que sí. Toman la misma palabra del Señor, ahí está precisamente la mentira. Yo tengo un dicho, la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Escúchelo, la mentira cabalga, avanza sobre los lomos de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hizo el diablo en Génesis capítulo 3. Quiso venderles una mentira a Adán y a Eva y se las vendió, pero la colocó encima de los lomos de la verdad. Porque cuando usted mira la Biblia, el diablo usa las mismas palabras verdaderas de Dios, pero tergiversadas, con mentira. Hoy día está haciendo exactamente lo mismo. Toma la palabra de Dios y la tuerce, poniendo mentiras en esta verdad. ¿Y qué hacen las personas? Lo creen. Dios nos advierte que el diablo, que está desarrollando su ministerio de iniquidad, trae a través de los falsos maestros mala doctrina, usando a estos falsos maestros, enseñando doctrinas de demonios. Es decir, que cuando tuerces la palabra de Dios y pones tus propios criterios en la palabra del Señor, no dejando que ella misma se interprete a sí misma, y dándole tú tu propia interpretación, lo cual es algo vedado en la palabra de Dios, entonces podemos decir que esas son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo le advierte a su joven discípulo Timoteo y le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, renegarán,
pisotearán, se apartarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que cuando tú escuchas un mensaje de la Biblia tergiversado, queriendo regresar al Antiguo Testamento, o tratando de judaizar, o fascinado por querer convertirte en judío, algunos ya usan todo ese equipaje que traen los judíos, hasta el, ¿cómo le llaman ese gorrito que se ponen? Kippah, algo así. Y les encanta, les fascina, se ven importantes. La Biblia dice, ¿quién te fascinó? ¿Quién te hipnotizó? ¿Quién te turbó? El diablo. El diablo es especialista en hipnotizar. El diablo es especialista en fascinar, en maravillar. Suena bonito, pero en el fondo es especialista en ponernos tontos, necios. Y todas esas enseñanzas tergiversadas de la palabra del Señor, Pablo dice, son doctrinas de demonios. ¿Quién está detrás de una mentira? El diablo, es el padre de la mentira. Y todas esas falsas enseñanzas, por supuesto, trae desaliento a la congregación por medio de los problemas entre los mismos hermanos. Porque estas falsas doctrinas es lo que origina división. Es decir, que el diablo usa al creyente carnal y a los falsos creyentes. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, nos habla acerca de la parábola de la cizaña. En un campo hay trigo y cizaña. ¿Y sabe qué es lo interesante de todo esto? Que la cizaña y el trigo son muy parecidos. Muy, pero muy parecidos. Parecen, pero no son. Así son los falsos maestros. Muy parecido a un cristiano. Se disfraza como ángel de luz. Parece, pero no es. Así son los cristianos falsos, carnales. Parecen cristianos. Parecen, pero no son. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mire la parábola del trigo y la cizaña. Muy parecidos, pero uno difiere del otro largamente. Como verdaderos cristianos, amados hermanos, no debemos dejarnos usar por el diablo. No caiga en las garras del diablo y sea instrumento del diablo. No, no lo haga. Usted tiene que ser instrumento en las manos de Dios, para bien, para predicar la verdad, para defender la sana doctrina. Lea bien la Biblia. Cuando entre a este maravilloso libro, pídale a Dios y a su Espíritu que nos guíe. Él es el maestro por excelencia. La palabra del Señor dice muy claramente que Él nos va a guiar, que Él nos va a enseñar, que Él nos va a hacer recordar todas y cada una de las cosas que Cristo nos enseñó, que Él va a echar luz sobre la palabra de Dios. Él, ¿por qué? Porque Él es el autor de la palabra del Señor. Él la inspiró. ¿Quién mejor que Él para enseñarnos? El Espíritu Santo es el maestro por excelencia, digo yo. No confíe en nadie, solo en el Espíritu Santo. Y entra a este maravilloso libro después de orar y pedirle a Dios que permita que su Santo Espíritu te guíe, te enseñe, te recuerde. Y Él va a abrir esos ojos espirituales que muchos los tenemos cerrados. Y verás maravillosas cosas que solo Dios te puede mostrar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Mire cómo nos compara Pablo. Utensilios.
La palabra utensilio viene de uso. Hay cosas para usar en una casa y estas cosas para ser usadas es interesante. Y esa casa es la iglesia. Y en la iglesia habemos personas que somos utensilios, que podemos ser usadas para algo bueno o ser usadas para algo malo. Esa es la idea. Y dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, cosas buenas, y otros para usos viles, pecaminosos, cosas malas. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, del pecado, de la mentira, del engaño, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dos tipos de utensilios, para cosas buenas, para cosas malas. ¿Qué tipo de utensilio es usted? Dos tipos de utensilio. Unos son de oro, de plata, pero otros son de madera y de barro. ¿Qué tipo de utensilio es usted? ¿Qué tipo de persona es usted que Dios puede usar o el diablo puede usar? Si usted tiene alguna cosa como esta pluma, no se usa solo. Tiene que parar en las manos de alguien para ser útil. Algunos estamos en las manos de Cristo y somos útiles a Él. Otros están en las garras del diablo y son útiles a sus propósitos. Tú también eres un utensilio. Tú también eres una persona que puede ser usada. ¿Eres de oro o de plata o eres de barro o de madera? ¿Eres para usos buenos en las manos de Dios o para usos malos en las garras del diablo? Tú decides, porque eso es lo que somos, instrumento, para honra o para deshonra. Que el diablo está usando lastimosamente a muchos en las iglesias con el propósito de convertirlos en instrumento para cosas viles, para la mentira. Y por supuesto que el diablo hace todas y cada una de estas cosas porque sabe que ya está derrotado. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Mire Colosenses capítulo 2, versículo 14. Por eso él está trabajando arduamente, no descansa, no tiene vacaciones. Está en acción, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la iniquidad. Completa acción. Los verbos en el idioma griego están siempre en tiempo presente y en acción continua. Cuando Pablo dice que el ministerio de iniquidad ya está en acción, la palabra, el verbo accionar, hacer, está en tiempo presente, en acción continua, no se detiene. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, hablando del sacrificio de Cristo en el momento de la cruz, ese decreto que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, porque Él pagó por ese decreto que nos condenaba a muerte. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo ya está derrotado. El diablo sí es el Dios de este siglo, tiene al sistema mundial gobernándolo, pero déjame decirte algo. Él es poderoso, sí, pero más poderoso es aquel que vive en mí, que vive en ti, Cristo. Él ya está derrotado. Él ya está derrotado. Fue exhibido públicamente, avergonzado. Es lo que quiere decir Pablo, triunfando Cristo sobre ellos en la cruz del Calvario. El diablo pensó que crucificando a Cristo lo derrotaba. Qué equivocado. Al tercer día Cristo resucitó venciendo la muerte y venciendo al diablo, triunfando sobre ellos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Juan dice, por lo cual alegraos cielos
y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que está vencido. Él sabe que ya no le queda mucho tiempo. En este poco tiempo que tiene, el diablo está desesperado, agarrando de todo lugar instrumentos para cosas viles. Y qué triste que muchos han caído en sus garras. Cuando caes en una falsa doctrina, estás siendo usado por el diablo desesperado, porque sabe que tiene poco tiempo. La iglesia del Señor, sí, empezó con los judíos. Sí, eso es cierto. Pero Dios unió a los gentiles e hizo a los dos pueblos uno solo, la iglesia. La iglesia. No es que ya no hay más judíos ni hay más gentiles, no. Culturalmente, ambos pueblos siguen. Cuando la Biblia habla de que para Dios no hay judío ni hay gentil, está hablando de la iglesia, que los unió en la iglesia. Y usted puede leer esta verdad, ya no nos queda mucho tiempo. Capítulo 2 del libro de Efesios, del versículo 12 al 19, donde Pablo dice que Dios rompió la pared intermedia de separación que había entre el judío y el gentil para establecer la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque los judíos, por causa del engaño de Satanás, rechazaron en 3 ocasiones la salvación que Dios les había dado. Varias veces, 3 veces, el Señor ofreció el reino a los judíos y 3 veces el judío lo rechazó. Entonces, Dios envió la oportunidad de salvación a los gentiles, pero por supuesto con ciertas restricciones que hacían la diferencia entre el judío y el gentil para establecer la iglesia. Mire Hechos capítulo 28. El discurso que Pablo le manda a los judíos. Hechos capítulo 28. Todos nosotros sabemos, ni siquiera tengo que abrir la Biblia para demostrárselo. Usted sabe, porque lo ha leído, que Pedro fue enviado a ministrar a los judíos, a los de la circuncisión. Y Pablo fue enviado a ministrar al mundo gentil, a los que no pertenecían a la circuncisión, es decir, a los incircuncisos. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Y entonces Pablo se despide de los judíos. Hechos capítulo 28, verso 26. Si usted lee los versículos anteriores para mirar el contexto, Pablo les está recordando a la nación de Israel cómo Dios se manifestó a través de las plagas, todo lo que Dios hizo, todos los milagros que hizo a la nación de Israel, pero ellos viendo no vieron, oyendo no quisieron escuchar. Y en el versículo 26, Pablo, casi ya terminando su discurso, dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, hubieron tantas cosas que Dios hizo con ustedes. Ustedes escucharon, no quisieron oír. Ustedes vieron, no quisieron percibir. Porque el corazón de este pueblo, judíos, se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Eso es lo que hicieron los judíos ante el ofrecimiento del Señor, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta y yo los sane. En otras palabras, no quisieron. Vieron evidencias del poder de Dios, no les interesó. Escucharon el mensaje del Señor, no fueron apercibidos, no les importó. Es lo que les está diciendo. Y entonces Pablo rubrica este mensaje y dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios,
¿Qué les está diciendo Pablo? Esto que ustedes han rechazado, estos que ustedes vieron y no quisieron entender, esto que ustedes escucharon y no quisieron comprender, esta salvación que Dios vino a darles a ustedes, ya no se las va a dar. Dice, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, pero aquí hay, al final marca una variante. Los judíos vieron, los judíos oyeron. Pero ahora el mensaje de Dios es enviado al gentil con una variante y dice, y ellos oirán. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a ver. Eso de ver los milagros y ver era para los judíos. Muchas veces no nos fijamos en pequeños detalles. Y aquí dice, esa salvación que fue vista y oída por ustedes, va a ser enviada al gentil con una variante que solamente ellos van a oír. Sí, lo dijo Pablo, quien escribiría después en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que debemos oír. Somos salvos por oír con fe. Las promesas hechas a Israel, Dios se las va a cumplir en el futuro. Después de la tribulación, ellos heredarán la tierra, es decir, el reino de los cielos. Tal como Dios se lo prometió a Abraham, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios va a cumplir. Mucha gente dice, es que las promesas que Dios le hizo a Israel se las va a pasar a la iglesia. Mentira del diablo. Las promesas que Dios le hizo a Israel se las va a cumplir a Israel, porque fueron para ellos. He ahí que en los evangelios usted va a encontrar dos frases muy particulares: el reino de Dios y el reino de los cielos. Y sabes, hay muchos predicadores, muchos líderes, muchos maestros de la Biblia que creen que las dos frases son iguales. No. Es una mentira. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. Ahí hay mucho que aprender. Y si alguien está diciendo que es lo mismo, no le crea. Hay una diferencia muy enorme. Porque cada una de estas frases, el reino de Dios y el reino de los cielos, tiene su propia enseñanza y su propio grupo de personas. No tengo tiempo para explicarles esto. Pero algún día Dios nos ha de permitir enseñar esta verdad. Debemos tener mucho cuidado. Dios va a cumplirle las promesas que le hizo a la nación de Israel. Así que si alguien por ahí le está diciendo que Dios ya nada tiene que ver con Israel, lo está engañando. Romanos capítulo 9 nos enseña la forma como Dios trató en el pasado con Israel. Romanos capítulo 10 nos enseña la forma como Dios está tratando ahora en el presente con Israel. Y Romanos capítulo 11 nos enseña cómo Dios va a tratar con Israel en el futuro. Así que cualquier persona que diga que Dios ya no le va a cumplir las promesas a Israel es un mentiroso, es un engañador, es un falso maestro, es una persona que no conoce las Escrituras. Cuidado. Génesis capítulo 12, verso 7. Aquí viene la promesa de Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Literal. No está hablando en parábolas, en analogías, no. Ni espiritualmente, no. Literal. Física. Abraham estaba parado en esa tierra y le dijo Dios: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí, en esa tierra. Ahora mire Romanos capítulo 11, verso 26. Y luego, después de la tribulación, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, Cristo el Mesías, que apartará de Jacob, de Israel, la iniquidad. Ya no habrá más pecado. Y después vemos
que Apocalipsis nos va a hablar de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Para quién es la tierra? Para los judíos. Por ahí hay una secta que anda enseñando que es para ellos. Mentira del diablo. Es para el judío. Hay tanta mala enseñanza por todo sitio. Y lo triste es que toman la verdad de Dios, pero ya les expliqué por qué el diablo usa la Biblia. Déjeme decirle algo, él conoce más la Biblia que tú y que yo y que muchos de nosotros. Es un experto, es el padre de la mentira, es el inventor de la mentira. ¿Cómo lo hace? Tomando la verdad de Dios y torciéndola. Porque la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Aquí en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 3, Juan dice, he aquí, dice, hablando el Señor Jesucristo, por supuesto, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Se dicen ser judíos. Y hay muchos que se dicen, ni siquiera circuncidados están. Yo quisiera ver a todos los que conozco que hoy día quieren ser judíos, si han pasado por la circuncisión o si están dispuestos a pasar por la circuncisión. Porque ya sabemos por la Biblia que todo buen judío tenía que ser circuncidado. Así que, amigo que me escuchas, si tú pretendes ser judío y no te has circuncidado, dices. Y cuando hablamos de judío, hablamos de nacionalidad, no de que digas que eres judío o que pretendas hacerte judío. Eso no existe. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Sabes qué hizo el diablo, Satanás? Utilizó el orgullo de los judíos. ¿Y cómo era el judío? ¿Usted recuerda cuando Cristo llega a la tierra? Con una falsa espiritualidad. Ese era el judío. Con una apariencia de espiritualidad. ¿Usted no recuerda que a esos judíos radicales, esos judíos de hueso colorado, diríamos, Cristo tuvo las palabras más duras que salieron de sus labios benditos? Les llamó hipócritas. Les llamó sepulcros blanqueados. Les llamó víboras. ¡Wow! A esos judíos con apariencia de espiritualidad. Y estos, el diablo los usó y aún los sigue usando para que se convirtieran en una oposición fuerte contra la iglesia de Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, porque estaban en contra de la iglesia de Filadelfia. Y el diablo lo hace hasta el día de hoy. Levanta personas que están en contra de la sana doctrina. Y esta oposición la vemos desde el Antiguo Testamento, lo hemos visto. ¿Recuerdan? Adán, la nación de Israel, los judíos en la época de Cristo. Hoy día los falsos maestros, siempre en una oposición abierta a los planes y propósitos de Dios. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de Ismael e Isaac. Ismael representa la oposición, el hijo de la esclava, la carne. Isaac representa al hijo de la promesa, Cristo, el hijo de la libre. ¿Y qué había entre los dos? Ahí hay cuadros en la Biblia, hermanos. Yo siempre digo que la Biblia es un libro de cuadros. ¿Sabe que hay muchas personas que se ríen de eso? Y a veces nos tildan de que somos locos. Tal vez yo soy un loco para el mundo, pero cuerdo para Dios.
Porque la Biblia es un libro de cuadros, de figuras. Y si no las estamos viendo, tenga mucho cuidado. Es un libro muy sencillo. Dios nos trata como niños, por eso nos dejó un libro lleno de cuadritos para que entendiéramos. A veces en son de gracia, cuando una persona no nos entiende algo, le decimos, ¿te hago manzanitas? ¿Te hago figuritas? Para que entiendas. Exactamente, Dios nos dejó un libro con figuritas, con cuadros. Parece irrisorio, pero es la verdad. Para poder entender. Somos tan inteligentes que no entendemos. Entonces Dios nos quiere minimizar, quiere quitar ese orgullo y nos deja un libro muy sencillo. Mire la historia de estos dos personajes, Ismael e Isaac, en Génesis capítulo 21. Ismael es producto de la falta de fe de Abraham y Sara. Es producto de pretender querer ayudar a Dios en sus propósitos. Es producto de desconfiar de las promesas del Señor. Usted sabe la historia. Sara agarra a su esclava, Agar, y se la entrega a Abraham para que ayude a Dios a levantar descendencia. Como que Dios ya se había olvidado. Ya está viejito, se olvidó, voy a ayudarlo. Y nace este personaje, Ismael, producto de una mujer considerada una esclava. Es interesante. Y al poco tiempo, Dios hace, porque fue un milagro de Dios, que naciera Isaac. De dos personas que estaban literal y físicamente muertas ya. Ya estaban en plena vejez, tanto así que la Biblia dice que a Sara ya se le había quitado la costumbre de la mujer, es decir, que ya no reglaba, ya no podía concebir. Y Abraham, pues tampoco, ya era un viejo. Para entender que el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso, solo Dios lo pudo haber hecho. Por eso Isaac es un cuadro de Cristo, porque Cristo también nace producto de un nacimiento milagroso. Una virgen concibe sin haber tenido relación alguna con hombres. Algo milagroso. Isaac es un cuadro de Jesús. Ismael es un cuadro del diablo, la oposición, la esclavitud. Y el pleito que Ismael e Isaac tienen es el pleito que Dios y el diablo tienen. Usted puede mirar esa verdad en Génesis 21. Y Pablo usa esta figura, esta alegoría, este cuadro, para enseñarnos que no debemos vivir según la ley, según Ismael, sino bajo la gracia, que es Cristo Jesús. Usted puede mirar Gálatas capítulo 4. Es más, yo lo voy a leer con usted. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Mire lo que dice. Tengo Biblia nueva. Mire el versículo 22. Porque está escrito, dice Pablo, que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, un cuadro, una figura, es lo que significa la palabra alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la ley, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Todo aquel que quiera regresar a la ley está en esclavitud. Escúchenlo. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, según Isaac, porque Isaac es el hijo de la libre, quien es figura de Cristo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, echa fuera la ley y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por la gracia y misericordia del Señor. Hoy día podemos mirar esta promesa hecha y cumplida. No olvide que Satanás está utilizando la falsa doctrina en una abierta oposición a la iglesia del Señor. Y allá en la iglesia de Filadelfia había también esta oposición y lo ocurre hasta el día de hoy. Esta oposición la vemos desde el Antiguo Testamento con la historia de Ismael e Isaac. Pero aquí acabamos de leer que Pablo la usa como una alegoría, un cuadro, una figura para enseñarnos que no debemos vivir bajo la ley de los judíos, sino bajo la gracia de Cristo Jesús. Hasta ahí llegamos, hermanos. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima, el próximo domingo. Dios les bendiga.